Buenas tardes, bienvenidos almas viajeras, ¿qué tal? Estamos en el diario de una viajera sensible, como cada miércoles en el aula cero, con una novedad hoy, y es que estamos en el canal directamente. Hoy nos hemos salido de Instagram porque ya sabéis que las múltiples sensibilidades nos llevan a respetarnos y apreciar la sensibilidad única y original que todas las personas tenemos. Y hoy estoy muy bien acompañada por María Bartolomé de Madrid, ¿verdad, María? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, Encantada de estar aquí contigo. ay, qué bien, qué bien. A mí me hace mucha ilusión. En el encuentro que tuvimos inicial nos dimos cuenta, yo te he presentado hoy como un alma afín, porque me encanta la expresión libre del cuerpo, que ya nos comentarás, Mm, y bueno, encantada. Pero bueno, igual. en el cartelito que he puesto hoy de introducción he hablado de movimiento y de que la sensibilidad de ese movimiento moviliza y nos da la oportunidad de crear, porque bueno, en Crea con Alma eh, nos gusta o me gusta, voy a hablar en primera persona, eh, imaginar que el liderazgo y la sensibilidad es algo que nos merecemos todos, María, y creo que lo llevamos mucho al plano mental y entonces el cuerpo se queda ahí casi que como una obligación moverse, una obligación hacer gimnasia, una... Yo ahora te digo, y me pongo de ejemplo, que es lo que toca. Tengo 53 años y me tocan ejercicios de fuerza. Y es como que digo, vamos a ver, hago ejercicios de fuerza, pero a mí me encanta bailar. ¿No lo sientes así? Para ir introduciendo, aunque luego vamos a ir yendo hacia tu Mm, sensibilidad, de que el sí, movimiento sí, y la expresión libre y de sí, esa naturaleza salvaje que todos los seres sí, humanos tenemos está un poco empaquetada, María. sí. Bueno, pues muy al hilo con lo que estás diciendo, muy de acuerdo. Yo creo mucho en la integración de lo que es la mente con el cuerpo. Es decir, para mí realmente no habitamos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Entonces, el cerebro forma parte del cuerpo, es una parte más, y luego, por otro lado, podríamos diferenciar la mente para crear otra categoría, ¿no? La mente sería, digamos, lo que nosotros, el producto de nuestros pensamientos, nuestras ideas, es algo que fabrica el cerebro, pero el cerebro forma parte del cuerpo. El cuerpo es un todo, estamos encarnados, ¿no? Entonces, muchas veces, quizá por el pensamiento occidental, cartesiano, e incluso si nos podemos retrotraer, si quieres, a Platón, se ha disociado, ¿no? La mente del cuerpo, y el cuerpo era como lo dionisíaco, lo que estaba más hacia un plano más pasional, más de los instintos, y la parte mental como lo apolíneo, ¿no? Como lo más espiritual, y yo creo que está todo conectado verdaderamente, que no se puede hacer esa escisión, ¿no? Y que lo saludable es que esté todo alineado, porque somos un cuerpo encarnado, ¿no? Entonces, esa es mi visión. Por lo tanto, creo que del movimiento, el movimiento genuino de una persona, no solamente expresa tu esencia, quién eres tú, sino que además ayuda efectivamente a crear, porque tenemos muchos potenciales, pero no los llegamos a desarrollar a veces porque nos encontramos metidos en la cárcel de una serie de creencias que son realmente constructos sociales y que han ido penetrando en nuestras ideas, nuestra mente, pero nos hemos desconectado del cuerpo, ¿no? Y realmente somos un cuerpo, estamos encarnados, somos carne, ¿no? Claro. Cuando se hace esta distinción, yo creo que se hace porque pedagógicamente al principio pues tenemos que utilizar diferentes palabras, ¿no? El lenguaje es algo que pertenece al ser humano, que nos diferencia, utilizamos palabras y es inevitable crear categorías, pero realmente todo está imbricado y todo está actuando simultáneamente, ¿no? Tú no puedes salir a la calle sin tus pulmones, ni sin tu cerebro que está pensando y a veces sin pensar, en modo automático hace cosas, sin tu aparato locomotor, sin tus piernas, sin tu sexualidad, es decir, todo forma parte de la persona, todo está imbricado. Entonces, esa división que se hace entre el cuerpo y la mente, yo creo que es una división que nos lleva a la falta de integración. Y yo creo que la falta de integración hace que no nos conectemos con nuestra esencia, con quien verdaderamente somos. Qué Qué bueno, qué bueno. bueno. Estoy convencida, María, además que voy a tomar nota porque me ha encantado la falta de integración. Estoy convencida que cuando nos vean, eh, las personas van a decir, bueno, esta mujer, qué bien habla, Muchas gracias. qué conocimiento tiene de la filosofía del cuerpo del baile. A ver,
Cuéntanos un poquito, María, a nivel personal. Sí, ¿Quién es sí, María? El sí, origen de María hasta donde tú quieras llegar, hasta aquí, sí. hasta este presente consciente. Vale, bueno, yo parto de la base de que estamos en construcción continua, que somos personas biográficas, estamos en un presente, hay un pasado que en cierto modo tiene unas cosas muy positivas porque nos ha dado un bagaje, un acervo emocional, cultural, etcétera, académico incluso. Lo más difícil es desaprender, pero hay aprendizajes que nos sirven y que son muy potentes y nos enriquecen y permanecen en nuestra vida. Y luego hay un presente, pero que realmente estamos proyectándonos siempre hacia el futuro, ¿no? Ujú. Aunque es muy importante vivir el presente. Entonces, yo he tenido un recorrido, pues yo desde muy pequeña, desde mi infancia, a mí me apuntaron a clases de ballet como actividad extraescolar cuando yo tenía 5 años. Y yo ya entré en una clase y me quedé absolutamente fascinada con aquella actividad. La lectura era algo también que me llamaba mucho la atención. Los libros, desde muy pequeña yo pedía libros realmente antes de saber leer. Entonces, tanto el lenguaje verbal, escrito como el cuerpo, han formado parte, esos diferentes lenguajes, el expresivo verbal, tanto escrito como oral, y el corporal desde la infancia. Luego, por circunstancias de la vida, pues vas tomando diferentes derroteros. Yo pienso que las ciencias y el arte son lenguajes distintos, pero no están reñidos en absoluto y ambos tienen mucho de creatividad, muchísimo, Mm. porque realmente el arte es alterar el orden establecido y los descubrimientos científicos implican irse por otro derrotero completamente diferente al habitual para descubrir cosas, ¿no? Entonces, son muy artísticos en el fondo las dos partes, ¿no? Entonces, yo empecé mi trayectoria, digamos, académica universitaria fue la medicina. Estudié la carrera de medicina, hice el MIR, me especialicé en medicina familiar y comunitaria y he trabajado con adultos y luego también he tenido una actividad asistencial en pediatría. Mm. Pasado un tiempo, como el universo de las emociones, de los vínculos, de la sexualidad, del erotismo es algo que siempre me ha llamado profundamente la atención, decidí formarme en sexología. Entonces me formé como sexóloga, trabajé como sexóloga sin abandonar la medicina y siempre he estado bailando desde los 5 años hasta la actualidad, ¿no? Entonces he tocado todas prácticamente disciplinas muy diferentes, mucho ballet, pero también jazz, ritmos latinos, baile sensual, o sea, absolutamente todo porque era una manera de vehiculizar, ¿no? Emociones, sentimientos. Entonces creo que todo está muy enraizado y que es todo compatible, que se puede integrar perfectamente en todas las perspectivas. Ujú. La sexología, que es lo que más me interesa ahora, bueno, me interesa todo, pero es uno de los puntales, roza dominios diferentes del saber, ¿no? Y se puede enfocar desde muchas perspectivas y ninguna está reñida. Todas tienen su aporte y su importancia. Fíjate que yo hoy he puesto en el cartelito, era como lo sentía en ese momento, que la energía es un potencial sexual. Sin embargo, sabemos qué significa energía con un potencial sexual, porque claro, cuando lo he puesto me han hablado muchas personas porque Sí, les extrañaba, pero bueno, pero vamos, no como algo, un elemento raro, está incluyendo algo extraño. Y digo, vamos a ver, me ha sorprendido mucho y me he gratificado por estar en el camino correcto, digo, porque vamos, yo naturalizaba el hecho de que somos seres, como tú dices, en un origen con una potencialidad sexual y que luego tal cual como lo proyectemos, bueno, pues cada persona, ¿no? Ahí haya su expresión. Pero me ha llamado mucho la atención, María, ¿estamos todavía atrasadillos por ahí? ¿O no? Pues, Eh, a ver, yo creo que la educación sexual recibida, pues no siempre, no en todos los casos, no me gusta nunca generalizar porque las generalizaciones siempre llevan una parte de error, ¿no? Pero cuando tú hablas coloquialmente con alguien en una conversación que no esté versada sobre el tema, generalmente se asocia la sexualidad al encuentro erótico y muy concretamente a la eso, genitalidad. justo. Entonces, para mí la sexualidad, el hecho sexual humano es mucho más complejo. Por eso digo que puede ser estudiado desde perspectivas muy diferentes. Roza la filosofía, la biología, la antropología, porque la sexualidad, el hecho sexual humano, el que tú seas una persona sexuada, y además teniendo en cuenta que la sexualidad, lo masculino y femenino es un continuo. Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Somos predominantemente más una cosa que otra en la mayor parte de los casos y luego está nuestra identidad, es decir, la sexualidad es identidad, es comunicación, es placer, es erotismo.
Entonces, es arte, son muchísimas cosas. El hecho sexual humano nos envuelve, es una dimensión biopsicosocial e incluso espiritual, ¿no? Y nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, durante nuestro recorrido vital, manifestándose de diferentes maneras en función también de cómo es la persona. Pero lo mismo que tú no puedes salir a la calle sin tus pulmones para respirar, eh, sin tu sexualidad tampoco puedes salir porque eres una persona y eres un ser sexuado. Entonces, eso evidentemente va a impregnar y va a permear de alguna manera todo tu ser y las actividades cotidianas de la vida, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. ujú. Sí, 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 continúa, María, no te quiero interrumpir. No, no, en principio un poco, yo es que hablo mucho, me tienes que parar porque No, además no, como es yo un tema que como encantada, es un tema que encantada. me apasiona, como me apasiona, me puedo... Entonces, bueno, pues el cuerpo es un vehículo muy potente, el cuerpo y el lenguaje, para poder expresar esa sexualidad, ¿no? Porque muchas personas tienen bloqueos, hay personas que no tienen bloqueos, pero quieren ampliar sus horizontes eróticos y expresarlos a través del cuerpo, a través del lenguaje. Podemos pensar, por ejemplo, en la literatura, podemos pensar en el movimiento, en la danza. Entonces hay muchas maneras de utilizar ese potencial sexual del que hablabas, que realmente está en nosotros mismos porque somos seres sexuados. Entonces, desde una persona que desde la curiosidad quiere explorar, quiere aumentar, quiere conocerse más, quiere conectar con otras personas, ese podría ser digamos, un hecho concreto y otro hecho podría ser una persona con un bloqueo, con una dificultad determinada que quisiera resolverla o trascenderla para conectar consigo mismo. Y entonces ahí está, ¿no? La sexualidad se puede abordar desde muchos lugares y puede ser tanto para enriquecerte y crecer como para resolver un conflicto, ¿no? Y conectarte contigo mismo. Claro, y ahí ya entramos en un campo y puede darse el hecho de que algún apartado de la vida no esté fluyendo de la manera equilibrada que debe, porque la energía sexual no fluye de manera natural, de manera, no sé si natural, sería, sí, natural, pues sentida, natural, porque a mí me llama la atención, María, y lo hablábamos el lunes, que hay un componente en los jóvenes ahora que yo creía que ya habíamos saltado. Es decir, yo creo que el ser humano está en evolución, por eso trabajo con la sensibilidad y la productividad desde la sensibilidad, y que somos seres humanos dejando esa parte primitiva, no que no esté, porque siempre está, pero cultivándola hacia ese ser personal. Y ahora resulta que hay un montón de datos que demuestran que los jóvenes no están identificados con una sexualidad tan sana, con la cantidad de información que hay Ujú. muchísima. Y hablaba Vale. con un compañero ahora hace un rato que hemos hecho otra entrevista y él decía que la clave es la educación, es decir, que aquí hay algo, un componente educativo, no sé si tú opinas igual, y qué habría que hacer, cómo lo hacemos, porque es como muy tabú todavía para estar en el año 2023. Bueno, yo creo en principio, respondiendo un poco a la primera premisa de la que me hablabas, que era natural o no natural, yo parto de la base de que todo es natural en el sentido de que incluso lo social, lo que tiene que ver con el contexto histórico en el que te encuentras y lo que tiene que ver con el aprendizaje, realmente lo realizamos a través de un órgano que es el cerebro y que no hay nada más biológico que eso, porque es un tejido que se puede estudiar. Entonces, partiendo de esa base, todo es biológico. ¿Qué es lo que nos diferenciaría de los animales? Que nosotros efectivamente, tenemos instintos para poder comer, beber y que no nos y poder sobrevivir, ¿no? Tienen que ver con la supervivencia. Sin embargo, la sexualidad humana tiene una característica muy peculiar que nos diferencia de los animales y es que más que instinto sexual tendríamos que hablar de deseo. Los animales no tienen deseo. Un animal tiene un impulso sexual, un instinto para reproducirse. Sin embargo, los seres humanos tenemos una cosa que es el deseo y el deseo siempre es intencional, siempre es específico y tiene una dirección, tiene un vector que es hacia algo que nos atrae, ¿no? Entonces, eso en principio para explicar un poquito que incluso la parte más impulsiva del deseo sexual tiene una parte que es propia del ser humano, que es el deseo. Una persona puede llevar a cabo un encuentro sin deseo, yo no digo que no, pero el deseo es específico de los seres humanos. Los animales no tienen deseo, tienen instinto.
Por otro lado, en el proceso de socialización vamos aprendiendo una serie de cosas, algunas nos vienen bien y otras no, y estamos además en un contexto histórico y social determinado, ¿no? Que nos va a permear. Es decir, la distinción entre lo que sería biológico y lo que sería social o adquirido, aunque la utilizamos de una manera pedagógica para poder entendernos y para lo que decíamos antes, crear categorías, en realidad para mí está todo imbricado, porque tú necesitas un cerebro y una inteligencia y unas circunvoluciones cerebrales y una evolución a lo largo de la especie para poder crear unas normas, crear una sociedad que va cambiando en función del contexto y de todo lo que está sucediendo. Entonces, partimos de esa base. Estamos en una sociedad ahora mismo en la que hay algunas emociones que están más denotadas y que tenemos que, yo creo, bajo mi punto de vista, que aprender a poner más encima de la mesa, que es, por ejemplo, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad para mí es una fortaleza, ¿no? Porque es mostrar quién eres y es tu parte esencial, porque todos somos vulnerables. Y vivimos en una sociedad muy competitiva en la que hay determinadas emociones que están en el top 10, que serían las más aceptadas positivamente, como sería, por ejemplo, pues la alegría, el querer estar siempre contentos, y está más denostada la tristeza y la vulnerabilidad, que no digo fragilidad, porque repito que para mí en la vulnerabilidad hay mucha fortaleza como consecuencia de toda esta amalgama pues de cuestiones, la educación pues en la adolescencia y durante, bueno, desde la niñez, porque la educación sexual debería ser desde la infancia, por supuesto, en función de tus capacidades cognitivas, ¿no? A cada edad habría que contarles en función de lo que puedan entender, ¿no? Pero tendría que existir una educación sexual no solamente desde la salud sexual, es decir, desde lo que sería prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos no deseados, es decir, desde la parte reproductiva, que es lo que realmente se enseña Sí, en las escuelas, y verdaderamente eso es una de todo el puzzle enorme que sería la sexualidad, que casi es inabarcable, sería una pieza muy chiquitita, ¿no? Entonces, no digo que no haya que hacer salud sexual, pero si tú quieres hablar de erotismo, quieres hablar de goce, quieres hablar de otras facetas de la sexualidad que tienen que ver con la comunicación con otro ser humano, con tu propia expresión como ser sexuado, con el goce. Eso implica entrar, un ejemplo sería entrar en un bosque brumoso para jugar. Por lo tanto, la palabra cuidado y la palabra miedo, aunque el miedo siempre es un acompañante durante toda tu vida cuando vas a hacer algo que supone un reto, un desafío y es un territorio ignoto, no debería ponerse por delante, porque entonces es una incoherencia. Se enseña la sexualidad siempre desde el miedo, desde el cuidado, desde la salud sexual y no desde lo que es el hecho sexual humano, que tiene mucho más que ver con lo filosófico, también con lo biológico, pero tiene que ver con muchísimas cosas, con lo artístico, y esa parte es una parte más, pero es una pequeña parte y es donde se pone el foco. Y por otro lado, nos encontramos con que la juventud aprende una sexualidad que está sesgada por la pornografía, ¿no? Entonces hay mucha polarización. Es la impresión que yo tengo cuando hablo con jóvenes, con adolescentes, en consultorías, pues es lo que yo veo, ¿no? Que no hay un gran conocimiento de lo que es el hecho sexual humano. fíjate que yo durante años, porque yo vengo de la educación infantil, y durante años me he preguntado por qué es la eterna olvidada, ¿no? Se llega al instituto cuando ya es tarde, es decir, en los institutos en secundaria es cuando se enseña justo eso que tú estás diciendo, porque ya se da por hecho que puede haber encuentros, no por otro tema, ¿no? Y sin embargo estoy convencida de que el niño tiene intereses en su propio cuerpo mucho antes, ¿no, María? Por supuesto, por supuesto. La sexualidad es desde que naces hasta que mueres. Y lo que sucede es que es cualitativamente diferente dependiendo de la etapa en la que te encuentres, ¿no? En la vida. Pero la sexualidad está presente siempre. Es decir, es algo que nos acompaña, y el deseo también. Cuando desaparece el deseo es cuando nos vamos a morir. Mientras tanto, somos seres deseantes. ¿Y Y qué somos deseables porque diferencia? somos deseantes. María, perdona, porque Sí, quiero preguntártelo todo de golpe y veo que se pasa el tiempo. Seguro que tenemos que hacer algo porque esto hay que alimentarlo. A ver, sí. ¿qué diferencia hay entre la personalidad de una persona que tiene esos intereses, que se le ha atendido de forma natural, que tiene su espacio natural? Porque hay incluso, yo por lo que he vivido, porque he hecho coaching Sí. educativo, espacios de privacidad, de encuentros con ellos mismos. Fíjate qué sutilezas, que son cosas, detallitos, ¿no? Eh,
¿qué diferencia hay entre los jóvenes o los niños que tienen esa naturalidad en la expresión, en su conexión con ellos mismos, a los que no? ¿Tú qué Bueno, opinas? yo creo que yo opino que cuando tienes un bloqueo, y no estoy refiriéndome únicamente a lo sexual, pero por supuesto va a repercutir. Claro, No estás, volvemos al comienzo de la entrevista, la sí, integración. sí, Hay una falta de integración. Normalmente la falta de integración pues tiene que ver con que hay algo que te frena. Eso que te frena pueden ser determinadas emociones, como son por ejemplo el miedo o como puede ser por ejemplo la vergüenza, ¿no? Las emociones no son ni positivas ni negativas y tienen una función desde la oscuridad de los tiempos, están ahí por algo, ¿no? Y hay personas pues, que tienen una emoción más predominante que otras, ¿no? Las emociones están para ayudarnos, tienen una función supervivencial. Lo que ocurre es que cuando hay una emoción que está desajustada o bien, más bien lo que ocurre es que no se identifica bien o no se diferencia lo que sería la emoción de lo que sería la realidad, es cuando aparece la dificultad. Es decir, si vas a tener un encuentro erótico con una persona que, bueno, pues que no la conoces y quieres empezar a que exista un conocimiento, va a haber un cierto nerviosismo. Exactamente igual que cuando vas a desarrollar una actividad que nunca antes la has llevado a cabo, ¿no? Siempre que vamos a hacer algo nuevo, por definición, vamos a ponernos un poco alerta. Lo que sucede es que ese miedo o esa ansiedad tiene que ser un acompañante, una especie de linterna para que te plantees si tienes las herramientas adecuadas para poder afrontar eso, qué imprevistos pueden surgir, pero tiene que ser un acompañante. Lo que no podemos es confundir la emoción que estamos sintiendo con lo que está realmente ocurriendo. Cuando se confunde y no se acepta la emoción y se transita, lo que sucede es que nos bloqueamos. Entonces se pierde esa integración y estamos en la cabeza, en la mente, y no estamos conectados con nuestro cuerpo. Y tiene que existir una integración claro, entre la mente y entre el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, repito que no podemos desconectarnos de él porque estamos encarnados. No es que habitemos un cuerpo, es que somos un cuerpo y de hecho la sexualidad cambia también en función del momento vital. claro, Pero la sexualidad nunca desaparece, el amor erótico nunca desaparece, porque entonces no se podría enamorar a una persona de 70 años y sabemos por experiencias de vida que eso que ocurre. sí. Entonces, Ya, 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 ya. Bueno, 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 bueno. Yo me quedo con muchísimas ganas de hacerte preguntas. María, esto es interminable, ¿no? Es como que el la baile, sexualidad, sí. apenas hemos tocado el baile, apenas hemos tocado el movimiento, las conexiones. Entonces, bueno, yo te convoco a que volvamos a sentarnos de Sí, forma privada encantada. y organicemos alguna actividad. A ver si es posible que puedas estar con nosotros el 11 de noviembre y en la convivencia de los 4 CREAS sensibles, con esas 4 sensibilidades sensibles, esos seres humanos sensibles a las personas. Y hoy yo publicaba también sensible a los milagros, ¿no? A esa posibilidad Sí, de abrir lo que mentalmente nos decimos que es imposible. Pues no, todo. efectivamente, Ay, efectivamente. te agradezco muchísimo. Estoy convencida de que esta entrevista va a generar mucho interés, María, porque ya me lo han preguntado mucho. Así que no será la última. Te agradezco muchísimo. Y, Muchas gracias a ti. y a seguir, tenemos que seguir creando y Sí, compartiendo para que sigamos, el ser humano sigamos evolucionando, que es lo que estamos haciendo, ¿no? De como tú dices, de forma natural, aunque creamos que no, también es natural, ¿no? sí, Es curioso, ¿eh? Es curioso. sí, Bueno, sí, sí. Un muchísimas, placer. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti. pues muchas gracias Chao. bien a vosotros, ya sabéis, una profesional, una persona sensible, un ser humano sensible a las personas, otra entrevista más y nos encontramos en la siguiente. Un besito. Chao. Muchas gracias.